Por unas u otras razones, a veces la historia deja atrás grandes personajes que ayudaron a construirla y que sentaron bases de circunstancias que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida, no solo a nosotros, sino a todos los que a muchos de los que nos han antecedido, ¿no? Y es por eso por lo que hoy Rafael Lucas quiere presentarnos a alguno de estos personajes, por supuesto, guadalajareños, que a pesar de esta circunstancia que hemos dicho, de que la historia en un momento dado los deja un poco de lado, el archivo no os deja de lado. Buenos días, Rafa de Lucas, gracias por acercarte de nuevo a esta mañana de Guadalajara. Buenos días, José Luis, y buenos días a todos los oyentes de Radio en Guadalajara. Sería muy complicado, ¿verdad?, traer a colación todos los nombres que, como decíamos, por uno u otro motivo han quedado apartados de la historia. Sí, son muchísimos y, como muy bien decías, pues por múltiples razones, algunas más justas o injustas, que ahí no vamos a entrar, pero desde luego es verdad que ha habido personajes de la historia de Guadalajara, nacidos en Guadalajara, que han vivido en Guadalajara, a los que hemos olvidado. Fíjate, ahora mismo me viene a la memoria, porque he leído esta mañana un artículo de Antonio Herrera Casado sobre uno de los grandes pintores nacidos en Guadalajara, que ahora tiene una exposición, por cierto, en el Museo Sobrino, Antonio Ortiz Echagüe. Fíjate qué biografía, pero claro, si no entendemos quién es Antonio Ortiz Echagüe, de dónde viene, de qué familia procede y todas estas cosas, pues lo que nos ha pasado siempre aquí en esta ciudad, en esta provincia, pues que no sabemos quién es. Y su hermano José, del que hemos hablado aquí, sí, pues fue un personaje importantísimo. Su padre el padre de ellos dos era profesor de la Academia General Militar de Ingenieros, que, como ya dijimos en su día, era y fue la Universidad Politécnica, la primera que hubo en España, un auténtico centro neurálgico de saber y de ciencia. Y bueno, y ahora tenemos, gracias a que el Ayuntamiento y seguramente Pedro Pradillo hicieron el esfuerzo de traernos a este magnífico pintor, que terminó retirado, fíjate, en la Pampa Argentina. No sé si alguien conoce su biografía, pero si no lo conoce, que se la lea, porque es alucinante. Es un hombre que se va, nace en Guadalajara, estudia aquí, bueno, luego se van con la familia afuera, se va a París pensionado y becado para aprender arte, después le contrata una familia neerlandesa de los Países Bajos, fijaos, para hacer unas fotografías de la hija, se enamora de la hija y se casa con ella, empieza entonces a formar parte de una burguesía de los Países Bajos, holandesa, enorme, empieza a viajar por todo el mundo y, como digo, termina en la Pampa Argentina. No, previamente creo que anduvo también por Marruecos pintando costumbrismo y estampas muy... Sí. Es un magnífico pintor del que, bueno, los que teníamos noticia de él, pues sí, teníamos noticia, pero fíjate, José Luis, que realmente que podría ser ejemplo de uno de los grandes olvidados de nuestra Guadalajara histórica, ¿no? Pues ¿a quién se le dio y concedió más importancia siempre? Hombre, pues a su hermano José, que fue un auténtico personaje también, primer presidente de la SEAT, primer presidente de Construcciones Aeronáuticas Españolas, o sea, un auténtico personaje también. Bueno, pues hoy vamos a traer en principio, otros dos o tres personajes de Guadalajara, y que tienen que ver, pues, con ese momento también efervescente de nuestra historia como país, como nación, que es España, que es la Segunda República. Cuando llega la Segunda República, como todo el mundo sabe, pues el 12 de abril de 1931... se celebran las elecciones y, bueno, y hay un vuelco en lo que es la historia política de España, y, bueno, y ganan, bueno, pues digamos que generalmente ganan los partidos republicanos, partidos de izquierdas, y, bueno, y el 14 de abril se proclama la República. En Guadalajara la gente sale a la calle, igualmente con una enorme ilusión. Hay periódicos entonces como os podría decir Flores y Abejas, que dijo el 19 de abril de 1931, dijo, por ejemplo: la voluntad del pueblo se manifestó el pasado domingo de una manera aplastante. Pues sí, porque había una necesidad también, un poco como nos pasó en nuestra época de la transición democrática, pues una necesidad de respirar, de nuevos aires, de una nueva proyección como país. Es verdad que veníamos ya de un régimen muy agotado, todo el régimen de la dictadura de Primo de Rivera, Alfonso XIII, que era una figura ahí, bueno, problemática, en fin. Se produjo ese cambio y, repito, pues en abril, el 14 de abril del 31, se proclama la Segunda República, y
posteriormente, después de esas primeras elecciones, posteriormente se celebran otras elecciones, las de junio, donde Guadalajara, fijaos, Guadalajara va a tener 4 representantes en esas cortes unicamerales, esas cortes republicanas, y tiene 4 personajes interesantísimos, que son, el primero del que voy a hablar es un hombre realmente, desde mi punto de vista, sorprendente y olvidadísimo, que es ni más ni menos que José Serrano Batanero. José Serrano Batanero nació en 1879 en Cifuentes, es hijo de un médico de una famosa familia también de médicos relacionados con Ruguilla, que es el médico, se llamaba Félix Serrano y Sanz, que era médico de Cifuentes. Y entonces, bueno, pues Serrano Batanero estudió su bachillerato y luego se fue a estudiar Derecho a la Universidad de Zaragoza. Terminó su carrera y ya en su juventud empezó a militar en el Partido Liberal, que era el partido de Romanones, y además fue director del periódico La Crónica, que era también un periódico de los que dirigía y manipulaba y le servían a Romanones, pues para hacer todas sus triquiñuelas, con el fin siempre, que así lo consiguió durante muchos años, precisamente hasta esta época, de conseguir pues el tener un escaño y ser diputado por Guadalajara. Entonces, bueno, pues Serrano Batanero fue un destacado penalista, alcanzó notoriedad, bueno, como defensor de un crimen que sobrecogió a la opinión pública a principios del siglo XX, el famoso crimen del defensor del capitán Sánchez, que fue un crimen, ya os digo, tremendo. También se distinguió en la defensa de diversos militantes de organizaciones obreras, pues como el propio Pablo Iglesias, que había sido Pablo Iglesias acusado del asesinato de Canalejas. Estamos hablando de Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista. Sí, no Pablo Iglesias Podemos, Pablo Iglesias... Sí. ¿Cómo era el segundo apellido? Pablo Iglesias... Turrión. No, nos estamos refiriendo a Pablo Iglesias, al fundador o uno de los fundadores del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, entonces, seguimos con Serrano Batanero. A finales de la década de 1910, Serrano Batanero rompe con el Partido Liberal y fue candidato independiente por Brihuega, fijaos, en 1919. Y bueno, no sacó ningún escaño, porque quien le gana es uno también que ha pasado la historia por esos chascarrillos que se cuentan sobre él, que es ni más ni menos que Manuel Brocas. Brocas, ese secretario del que se habla, que fue siempre secretario y mano derecha de Romanones, que iban a visitar los pueblos, esto se cuenta, José Luis, y que iban a los pueblos y a lo mejor iba a Romanones, yo que sé, a un pueblo, y decía, a ver, iba con Brocas, a ver, ¿y qué necesitáis aquí? Y a lo mejor decían, pues necesitamos, yo qué sé, no tenemos agua. Y entonces le decía a Brocas, Romanones, fijaos, y le decía, a ver, Brocas, apunta a un río. O sea, como diciendo, que necesitan agua, pues le vamos a poner un río, como si fuera la cosa más normal del mundo. Bueno, pues ese Manuel Brocas es el que en 1919... le ganó ese escaño por Guadalajara a este personaje al que estamos hablando, que es Serrano Batanero. Pues Serrano Batanero también fue miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española por el abolicionismo, por ejemplo. Es decir, ¿qué era el abolicionismo? Bueno, pues fue una corriente en aquellos años 20, fijaos, que iba dirigida a abolir la prostitución. Con él estaban pues personajes de la talla de Clara Campoamor, de María Lejárraga o de Elisa Soriano Fischer. Otra medio alcarreña, de la que voy a hablar luego después, que es una mujer que viene a vivir a Guadalajara, que su padre es un gran ginecólogo, viene a trabajar aquí a Guadalajara, un médico insigne, no me digáis por qué, pero viene aquí a Guadalajara, y Elisa Soriano estudia el bachillerato en lo que se llama, hoy se llama Brianda de Mendoza, pero lo que se llama el Instituto General y Técnico de Guadalajara, que como sabéis también fue uno de los primeros que se crea en 1838 en España, de los primerísimos. Bueno, pues Elisa Soriano es una mujer espectacular. Una de las primeras mujeres médicos. Bueno, fue maestra, dirigió también nuestra escuela de magisterio aquí,
la Escuela de Magisterio de señoritas. Luego se hizo médica, de las primeras médicas que hubo en España, doctora además, que presentó su tesis sobre un problema oftalmológico que había y bueno, y fue una tesis desarrolladísima y luego, bueno, consideradísima a nivel mundial. Bueno, pues Elisa Soriano fue también una gran feminista, fue una de las primeras mujeres médicos de lo que era la naviera mercantil, o sea, fue un auténtico personaje. Esta mujer murió y terminó muriendo en Madrid en los años 60 sin más problemas, es verdad, o sea que el régimen de Franco la respetó mucho, pero fue una gran feminista y una mujer, ya os digo, muy, muy, muy tenaz en estos tipos y muy, en fin, ambiciosa, defendiendo el feminismo y en este caso, que es de lo que estaba hablando, el abolicionismo de la prostitución junto a Serrano Batanero. Bueno, pues Serrano Batanero, y continúo y vuelvo a él, pues luego se vinculó a Acción Republicana, que era el partido que liberaba Azaña, y fue elegido diputado por Guadalajara en las elecciones de 1931 en la lista de lo que se llamó Conjunción Republicano-Socialista por esta provincia. Y bueno, tuvo papeles destacadísimos en todo lo que tuvo que ver con lo que se llamó Comisión de Responsabilidades, fue presidente de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Fijaos qué personaje, del que a lo mejor en Cifuentes no saben ni de su historia. Bueno, en 1934 también tuvo un papel destacadísimo en la creación del partido que se llamó Izquierda Republicana y además fue miembro del Consejo de Estado en aquella época, cuando ya se declara la República y se proclama la República. Fue el presidente del Comité Nacional de Cajas de Ahorros, ya os digo, consejero del Consejo de Estado y concejal del Ayuntamiento de Madrid. Y además, como era un gran abogado penalista, de los mejores, ya os digo, de España y muy considerado en Europa, pues pues cuando llega el régimen de Franco fue acusado de auxilio a la rebelión. Y entonces se cuenta de él que en su defensa, pues puso en solfa de alguna manera pues a los que le estaban juzgando y a esos jueces pues les negó ese ejercicio que estaban haciendo, porque él decía que los rebeldes eran ellos, no él. Fijaos, y de esta manera a este pobre hombre, repito, al que la historia le ha echado tierra, pues fue fusilado en Madrid, en el cementerio del Este, el 20 de febrero de 1940, y poco más se ha escrito y se ha sabido de él, pero repito, tiene su voz en la entrada de la Real Academia, ha escrito nuestro querido amigo Eduardo Montagut sobre él, o sea, es decir, que es un personaje absolutamente olvidado, pero repito, como penalista, uno de los mejores penalistas que hubo en España. Bueno, pues ya tenemos, iba a decir el primero y la segunda que retomamos con sí, Elisa Serrano Fischer. Sí, hemos hablado también de este hombre, de Antonio Ortiz Echagüe, bueno, porque nos ha venido así un poco de refilón, sí. Pero bueno, fijaos, otra persona de la que quiero hablar también, que tiene que ver con esas elecciones, porque no fue elegido en primera vuelta, representante por Guadalajara, porque en esas elecciones de junio del 31, repito, además de este del que hablábamos, de Serrano Batanero, salió elegido pues también Marcelino Martín González del Arco. Marcelino Martín González del Arco, que como sabéis era catedrático de física del Instituto de Guadalajara, de ese Instituto General y Técnico. Era un socialista que fue, repito, catedrático, fue alcalde de Guadalajara, también fue juzgado y como tuvo responsabilidades, bueno, que las tuvo, pues el franquismo el 26 de abril de 1940 también le ejecutó por ese, fijaos que es muy triste, las guerras, y nuestra guerra fue así de triste, y luego la represión franquista fue tremenda, pero se le juzgó y se le fusiló por auxilio y adhesión a la rebelión, si es que era la ideología era su ideología, o sea, pero bueno,
esto lo vamos a pasar de largo, pero Marcelino Martín González del Arco fue y formó parte de ese elenco de profesores del Instituto Brianda de Mendoza que son los que escribían los libros de texto para toda España. Y aquí hubo un elenco profesoral de hombres y mujeres docentes en el instituto que fueron un ejemplo. Los Bargalló, que también hablaré ahora de uno de ellos, uno de los Bargalló, que eran Miguel y Modesto, también fue elegido junto con Serrano Batanero, con Marcelino Martínez González del Arco, con el propio conde de Romanones, Álvaro de Figueroa y Torres, que es el único que no es de las izquierdas, que podríamos decir, que sale elegido como uno de los 4 representantes que va a tener Guadalajara en esas Cortes unicamerales republicanas, pues también uno de los Bargalló, que creo que es Miguel fue también elegido, repito, en segunda vuelta. Porque ¿qué pasó en esas elecciones? Resulta que por Guadalajara se presentó Eduardo Ortega y Gasset. Eduardo Ortega y Gasset era hermano, como bien sabéis, de José Ortega y Gasset, del gran filósofo. Y bueno, este Ortega y Gasset, este Eduardo, se presentó por Guadalajara, pero bueno, aunque él sacó escaño, también lo sacó por Ciudad Real y luego eligió Ciudad Real y entonces hubo que celebrar una segunda vuelta en Guadalajara que dio lugar a que este personaje del que estaba hablando, Miguel Bargalló Ardebol, fuera elegido también representante por Guadalajara en esas Cortes republicanas. Pues Bargalló era catalán, fue un destacadísimo maestro y pedagogo, también director de la Escuela Normal de Guadalajara, gente que escribió textos importantísimos sobre pedagogía. Este hombre, su hermano Modesto también lo fue, también fue catedrático del Instituto de Guadalajara. Y bueno, y Bargalló, este Miguel Bargalló, llegó a Guadalajara en torno a 1915, primero fue nombrado profesor de Historia de la Escuela Normal y llegó, repito, a ser también director de la Escuela Normal. En los años 20 también fue concejal del Ayuntamiento, fue representante en el Congreso, como os decía, y tuvo destacadas actuaciones en materia de educativa, ¿no? Y en 1931 fue nombrado, como os decía, director de la Escuela Normal pues participó muy vinculado a lo que era el PSOE, pues participó en la elaboración del programa político a nivel nacional, era un destacado miembro de la masonería. También le ha estudiado este amigo nuestro, doctor en Derecho y doctor en Historia y catedrático de Historia, nuestro querido amigo Eduardo Montagut, que es un gran estudioso también de la masonería. Hace poco estuvo en el archivo también dando una conferencia sobre la masonería en Guadalajara. Y bueno, y este personaje, repito, Bargalló, afortunadamente no fue, aunque fue también condenado y perseguido por el franquismo, pues se pudo exiliar, se exilió a México y allí falleció en 1975. Pero, repito, otro personaje de una altura intelectual impresionante y del que de los Bargalló, bueno, se ha hablado algo más, tanto de Modesto como de Miguel, pero que son personajes a los que no les hemos hecho justicia y creo que hay que hacérsela, más que nada porque han tenido una importancia en los ámbitos en los que han desarrollado sus vidas profesionales, pues Elisa Soriano Fischer, Serrano Batanero, los Bargalló, que parece ser que no han hecho nada o que pasaron desapercibidos y no, en su momento, en esa digamos, contemporaneidad en las que a ellos les tocó vivir, pues tuvieron una importancia destacadísima. Y ya vemos que algunos eran de aquí de Guadalajara, otros el vínculo con Guadalajara era enorme y a todos ellos nos los ha presentado Rafa de Lucas aquí en Es la Mañana de Guadalajara. No sé si tenemos 2 minutos todavía, si querías hacer algún apunte más sobre Elisa Soriano Fischer. Bueno, pues es que Elisa Soriano, ya os digo que es que fue doctora, profesora, fue su activismo en lo relacionado con el feminismo de la época
fue realmente destacadísimo y, bueno, una grandísima defensora de la igualdad de género. Por eso también a veces, bueno, es curioso cómo esta mujer que fue, bueno, formó parte de la Asociación Nacional de Mujeres Española, fundadora de la Juventud Universitaria Feminista. Fijaos, es que esto ya en los años 20, o sea, personajes y mujeres avanzadísimas de las que van abriendo camino y que, repito, en el caso de Elisa Soriano, ella, bueno, pues terminó su vida aquí en Madrid y falleció en 1964 y repito, es un personaje que es verdad que ahora ha sido muy estudiado o está siendo más estudiada, pero decía, por ejemplo, su sobrina, que se llamaba Alicia Margareto Soriano, decía: Elisa ha luchado a pesar de los hombres, decía la sobrina, ¿no? O sea, quiero decir que Elisa está y se la puede ligar a personas de la talla, a mujeres de la talla pues de Madame Curie, hombres como Al Einstein, María Espinosa de los Monteros o Emilia Pardo Bazán. O sea, y por supuesto en su círculo estaban amistades como Clara Campoamor, como Julia Peguero, con la que siguió siendo amiga incluso durante la dictadura. En fin, que quiero decir que Elisa Soriano es un auténtico personaje. Muchísimas gracias, Rafa de Lucas, por habernos traído todos estos datos, todos estos personajes aquí en la mañana de Guadalajara, como decíamos, o bien de nuestra provincia, o bien muy vinculados a nuestra provincia. Volvemos a hablar en unas semanas, ¿vale? Cuando queráis.